Hoy es 16 de mayo y estamos celebrando en el Carmelo la fiesta de San Simón Stott, esta figura tan emblemática como a la vez misteriosa y que despierta muchas interrogantes, pero también es un instrumento de María Santísima. Ante este hermoso cuadro del convento de los Carmelitas de Valladolid, vamos a desplegar un poco esta leyenda de San Simón Stott. Muy bien, amados hermanos, tenemos que ver también las diosidencias que el Señor nos trae. Muchos se preguntan y me han preguntado si existió, si no existió, si es una simple fábula. Han habido versiones muy contradictorias, incluso dentro de la Iglesia, pero ahora con documentos fehacientes vamos a intentar desvelar esta historia. Nos vamos a basar en el libro Historia de los Carmelitas, del padre Joaquín Smet y del padre Antonio Ruiz Molina, que fueron documentándose con los documentos más antiguos que tiene la orden. Pues bien, dice la tradición que un 16 de julio de 1251, como vemos ahí, San Simón Stott le pide a la Virgen un milagro, le pide a la Virgen una señal porque la orden estaba en peligro de desaparecer. Y dicen que la Madre de los Ángeles, la Virgen, si aparece ese día, él solía rezarle esta plegaria que tenemos hasta el día de hoy: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Cuando terminó esta plegaria, dice que se iluminó la iglesia por dentro y un centenar y centenares de ángeles alrededor de una nube donde estaba nuestra Santísima Madre, la cual le dice amorosamente: Hijo mío predilecto, Simón, no tengas miedo, que yo vengo a auxiliarte. Recibe este escapulario, y le entrega el escapulario tal cual se lo dio. Son dos trozos de tela que hacen la función de mandil, y le dice: he obtenido para mis carmelitas este privilegio. Aquellos que mueran con vida santa, yo bajaré e intercederé por ellos hasta el día de su muerte, y después de ella intercederé para su salvación. Eso nos dice la Virgen mediante esta emblemática figura. Pero claro, no tenemos documentos fehacientes que atestiguen esta visión, pero lo que sí tenemos es la vida de San Simón. Vamos a ir por tres grupos. El primero es un documento no carmelita, un documento de los hermanos dominicos. Ellos, en su catálogo de leyendas y de crónicas, hablan que ya se oía que en el siglo XIII un hermano mendicante llamado Simón recibió de la Virgen esta promesa, ¿verdad?, de recibir escapulario y de librar a todo aquel que lo use santamente en vida. Ya existía en una fuente no carmelita. Ahora vamos a las carmelitas. En el catálogo general de los priores, tanto el que teníamos desde el siglo XIV hasta el que reeditó el padre Schiberta en 1963-65, hablan de este catálogo de los priores generales. Uno lo pone que es el número 3, otro el número 6, y así sucesivamente, porque no había un orden específico, o no se obedecía porque se pueden las traducciones, pero ese catálogo de los priores generales existe en Roma. Y el tercero es el libro del Catalogus de los santos. Dentro de la memoria de los santos en todas las órdenes hay un catalogus en el que se van poniendo los santos, profetas, patriarcas, obispos, cardenales, etcétera, hasta llegar a los confesores y a vírgenes. Y en ese catálogo, en esa definición, entra Simón Stott como confesor. Existe, no en sí el apellido. El apellido obedece a, según el convento de Aylesford, Stott significa dentro de un tronco. Simón Stott, de nacionalidad inglesa, va a recibir desde muy pequeño una visión de la Virgen en la cual ella le va a decir que espere la llegada de unos religiosos del Monte Carmelo, y que cuando lleguen y los vean, que entre con ellos porque ella quiere que se santifique en esa orden.
Él ve pasar a los carmelitas que venían desterrados del Monte Carmelo con el santo rey Luis de Francia, y va y la Virgen le hace la señal y entra en ese convento. Profesa y empieza a tener cargos dentro de la orden hasta llegar a ser prior general. Y en ese momento tan crucial para Simón es cuando la Virgen le hace esa promesa. Pero luego esa promesa no es mágica, no entendamos que al día siguiente ya se tocaron las campanas y se empezó a vivir esta devoción al escapulario. No fue así. La orden fue con pies de hierro, es decir, la orden empezó tímidamente a contar esta tradición, primero oralmente y luego transcrita. También la Iglesia lo va recogiendo y es en el siglo XIV cuando llama la atención una segunda promesa, acuñada como privilegio sabatino, en el cual un tal Papa Juan XXIII le hace esa revelación a su secretario, diciendo que la Madre de Dios prometía bajar al purgatorio el primer sábado después de su muerte. Y eso la Iglesia lo tiene que ver con mucho cuidado, hasta que pasa ya el siglo XV y es cuando ya se va depurando toda esta simbología y todas estas versiones, y la Iglesia quiere tener una versión firme. No es hasta 1435 cuando Simón Stott es venerado como santo dentro de la orden, y es en 1564 cuando es considerado el patrocinador, por decir así, del escapulario, que es el único signo y símbolo que tenemos los carmelitas, dado directamente por la Virgen. Pero nosotros hasta ese momento celebrábamos la fiesta principal de nuestra orden el día 8 de diciembre, el día de la Purísima, de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque es el momento en que nuestra orden mariana se abre en agradecimiento a la Virgen por todas las gracias y por todos los privilegios que hemos recibido mediante su intercesión y por el que estamos consagrados. Hasta ese momento, una de las simbologías más fuertes y que representaba al carmelita era la soledad de Nuestra Señora. El día sábado era el día en que la Virgen estaba sola porque no podía ir al sepulcro, y es el tiempo de la soledad, de la oración, de la espera. Es en el siglo XVI cuando ya obtenemos de Gregorio IX y de Inocencio IV esta oficialidad del escapulario, y permiten que los carmelitas puedan predicar sobre esta verdad de fe. El escapulario que es el que tenemos los religiosos y religiosas, pero que el pueblo lleva más reducido, como vemos en las manos de la Virgen, es más pequeño, no es un amuleto, es un sacramental, que significa un hábito, un vestido consagrado, que se consagra a Dios tanto el hábito como la persona. Y dice la Virgen claramente, se salvarán si están en vida santa y fuera de pecado mortal. Y es por eso que a partir de ese momento los carmelitas van a ir predicando esto, pero esto no empieza simplemente por simple transmisión oral. Vamos a ir al siglo XV y vamos a tener muy presente a grandes escritores que han hablado sobre esta historia de Simón y esta promesa del escapulario. Estamos hablando de Nicolás Calducci, Pedro Bruine, Balbino Lers, Arnoldo Bostio, Gil de Smet y Juan Paleonidoro. O sea, son teólogos que han escrito y que la Iglesia ha ido revisando, teniendo en cuenta que la Santa Inquisición ha estado pidiendo copia de todo para que no haya ningún tipo de herejía en esta promesa. Y va a ser ya oficializada en ese pleito, entre comillas, que había entre los dominicos y los franciscanos. Ellos decían que el hábito dominico y franciscano era la garantía para la salvación de las personas, y los franciscanos iban más allá. Decían que
una vez al año San Francisco bajaba al purgatorio y llevaba a todos aquellos que estaban vestidos con el hábito franciscano al cielo. Entonces la Iglesia quiere depurar y quiere ir con pie de plomo. No es hasta el siglo XVI cuando la orden, en el capítulo general de 1517, pide al Padre General Nicolás Audet que tome todas las medidas y con todo el equipo necesario para poder profundizar, estudiar y organizar esta promesa. Y la va a obtener de Clemente VIII en 1530. Él va a oficializar esta promesa del escapulario y ese privilegio sabatino. No va a decir que la Virgen baja al purgatorio, sino que la Virgen intercederá como Madre amantísima de Cristo y de sus carmelitas. Ahora bien, hay otro personaje también muy importante en toda esta historia, nuestro Padre General Juan Bautista Rossi. Él vino a España entre 1566 y 1567 y dicen las crónicas que dio casi 200.000 escapularios en esa visita y firmó muchas cartas de confraternidad a muchas cofradías carmelitas. Y ya luego en 1604, Clemente VIII, después del Concilio de Trento, va a abrir este derecho diocesano de las cofradías del Carmen, que hasta ese momento solo podían existir en las casas de los carmelitas, para que sean a nivel universal. Se podían erigir hermandades en cualquier punto de la Iglesia Católica. Y Paulo V va a ser el que más ha obtenido indulgencias para las cofradías del Carmen, y también es en su papado donde la fiesta del Carmen se traslada al 16 de julio oficialmente. Es a partir de esa fecha cuando empezamos los carmelitas a celebrar el 16 de julio. Pues bien, esta es, entre bambalina y bambalina, por decir así, la figura de San Simón Stott. El escapulario es un sacramental que nos consagra, que nos lleva a una vida santa. Por eso, por ejemplo, los padres carmelitas de la provincia bética, desde sus inicios en Gibraleón, en 1306, han tenido ese gran amor a la predicación, sobre todo en las fiestas de la Virgen. Era esa forma de poder educar, de poder guiar teológicamente, espiritualmente y también humanamente la devoción a la Virgen. Ya es en 1530 cuando se cambian a las novenas del 16 de julio, y es cuando la prioridad de estos frailes béticos va a ser la predicación teológica mariana dentro de la Santa Madre Iglesia Católica en las novenas, y se termina con esas grandes procesiones que no son más que ese sentimiento, esa devoción mariana que es del pueblo y va al pueblo, pero procesada en esa miel de la contemplación. Por eso hoy en día la figura de San Simón Stott es para nosotros enigmática, porque el Señor, igual que lo hizo con Moisés, ungió a uno para que por medio de él todos los cristianos, todos los creyentes pudiéramos tener acceso al cielo. Pues por medio de San Simón Stott estamos teniendo también esa promesa que la Virgen hace y pedida por su Hijo. Aquí la tenemos a nuestra Santísima Madre con esta versión del escapulario, ¿verdad? La que llevan todos los fieles devotos cofrades. Y también ante esta imagen de nuestro convento de Valladolid, donde la Virgen le entrega a él. Si vemos en esta iconografía, vemos a la Madre de Dios con el niño en brazos, vemos que le da el escapulario y los ángeles alrededor de ella con la capa y la capucha, y ella entregándole el santo escapulario a San Simón Stott. Es esta la tradición de la orden y que ha sido exportada a todo el mundo. Papas, cardenales, obispos, reyes. Hay una hermosa crónica de nuestro Padre General Juan Bautista Rossi, que cuando estuvo en España, cuando tuvo la audiencia con Felipe II, entregó de primera mano el escapulario en esta versión grande a las hijas de Felipe II, y ellas lo llevaron con devoción, igual que toda la corte. Por eso no se extraña que España sea tan carmelita, y luego los reinos que
pasando el mar, llevaron también esta devoción. Hoy, 16 de mayo, son 2 meses exactos para la festividad de nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. Feliz fiesta de San Simón Stott.